sobre todo, a poner la producción en funcionamiento. Bien, Putin amenaza a la industria de defensa que no cumpla con esos plazos de entrega estipulados. Ha firmado este viernes un decreto que ordena que las empresas que no cumplan los plazos de los contratos de defensa del Estado se pondrán bajo una gestión externa si se declara la ley marcial. Esta firma del decreto coincide con un informe que conocíamos hoy, de hecho, por parte del Servicio de Inteligencia de Reino Unido, un informe que dice que la industria rusa es incapaz de fabricar sistemas de alta tecnología a escala. Bien, pues quizás un poco en respuesta a los informes que van llegando desde Occidente, Putin ha querido dar ese golpe sobre la mesa y este anuncio por parte del presidente ruso es el último paso en los preparativos del Kremlin para militarizar su economía, mientras se extiende hacia un segundo año esa guerra en Ucrania. Según este decreto, el Estado ruso tendría el poder de hacerse cargo de aquellas empresas que no cumplan con sus obligaciones en virtud de los contratos militares durante el periodo de la ley marcial, suspendiendo, por tanto, los derechos de los propietarios y los accionistas sobre cada una de esas compañías. Se establecerá un grupo de trabajo del Gobierno sobre las operaciones de las empresas de armas bajo esta ley marcial. Según esta orden, el texto, como decimos, se ha publicado, lo acabamos de conocer este viernes en esta última hora. Bien, el Kremlin ha impuesto la ley marcial en las regiones de Ucrania que las fuerzas rusas están ocupando actualmente. Crimea es la excepción. Y los funcionarios dicen que actualmente no hay planes para promulgarlo más ampliamente a pesar de esos, de esos llamamientos periódicos que se han hecho durante el último año. Pero como decimos, este punto es muy importante porque, como decimos, es un paso más para militarizar la economía de Rusia. Habíamos puesto en foco si Europa tenía que entrar en un modelo de economía de guerra. Lo que no habíamos analizado hasta el momento era si Rusia estaba trabajando o estaba planificando hacerlo bien. Pues esta es una de las principales cuestiones, como decimos, que van a marcar la pauta de la tarde-noche de este viernes y, por supuesto, entendemos también que va a marcar la pauta de todo este fin de semana. Veremos también cuáles son las conversaciones que se producen en el marco de estos próximos días. Es la cuestión que vamos a estar analizando a lo largo de la tarde en Rolling Stocks y, por supuesto, la cuestión que también entendemos que van a analizar Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Olaf Scholz, el canciller de Alemania, cuando se reúnan en el día de hoy. Bien. Mientras tanto, estábamos comentando también otra de las claves importantes, ¿no? Cómo ha cerrado ese G20 de ministros de Asuntos Exteriores, que ha dejado a todos los participantes, y también a nosotros, hay que decirlo, con un sabor de boca bastante extraño. En el caso de Rusia, Sergei Lavrov ha lamentado que la cumbre solo haya girado en torno a Ucrania. Él ha insistido en que esto es una vergüenza, que este tipo de política solo fracasará. Y Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha concluido que el G20 ya no es un foro económico, sino que se ha convertido en una plataforma para debatir cuestiones geopolíticas. La guerra entre Rusia y Ucrania ha dominado las dos últimas cumbres del G20, que ahora está bajo la presidencia de India. Recordemos que ya la semana pasada la cumbre que se producía con los ministros de Finanzas también giró y mucho en torno a la guerra en Ucrania, porque se entendía que este panorama geopolítico tenía un peso importante sobre la evolución económica, el desarrollo económico de las distintas potencias mundiales. Bien, pues esta semana con los ministros de Asuntos Exteriores ha pasado más de lo mismo. Bien, hay otras tensiones geopolíticas, sí, pero la crucial, la que más se ha abordado, ha sido la guerra en Ucrania. Precisamente ha sido el tema de la guerra en Ucrania el que ha impedido que la cumbre del G20 haya llegado a su fin sin un consenso. En un comunicado, tras la reunión en Nueva Delhi, Estados Unidos, Japón, India y Australia se han conseguido emitir un comunicado conjunto. Podríamos decir que ha sido como la carta paralela, la carta no oficial que surge en el marco de este G20. Los 4 países han insistido en que Rusia debe ser castigada por la guerra en Ucrania y que no se puede permitir que Putin haga la guerra con impunidad. En este comunicado califican la amenaza o el uso de armas nucleares como inadmisible y han vuelto a hacer hincapié en un mensaje ya repetido por parte de Occidente. Si permitimos que Rusia haga lo que está haciendo en Ucrania, entonces el mensaje que reciben posibles agresores a futuro es que ellos también pueden salirse con la suya. Este era un mensaje que además repitió
el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, refiriéndose más directamente a China. Decía, si permitimos que Rusia se salga con la suya, si permitimos que venza ese mensaje de violencia por parte de Rusia, entonces China va a entender que también puede hacer lo mismo. Bien, pues este es, como decimos, el principal mensaje que sigue trasladando Occidente. Y en este caso, como decimos, son los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, India, Japón y Estados Unidos los que están lanzando este mensaje. Ellos cuatro se hacen llamar Grupo Quad, diseñado para impulsar sus propios intereses nacionales a través de una mayor cooperación en áreas no militares. Si no lo conocían de antes, este es un bloque centrado en el Indo-Pacífico, que se describe como un diálogo de seguridad estratégica y aunque no tiene como objetivo contrarrestar a China, sí que es cierto que el comunicado emitido está repleto de frases que reflejan la creciente inquietud por la influencia del gigante asiático. Esto llama poderosamente la atención porque en esa declaración por escrito, estos cuatro países han querido dejar claro que son una alternativa a China. Además han repetido referencias sobre la importancia de la democracia, el Estado de Derecho, la seguridad marítima, la solución pacífica de disputas y, por supuesto, China. Todo esto, cuando viene del Grupo Quad, lo recibe con recelo. Hay una frase del comunicado que nos llama poderosamente la atención. El Grupo Quad dice que se opone a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo, esencial para la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región del Indo-Pacífico y más allá. Atención, resistencia a que cambie el statu quo, el estatus habitual, el orden mundial actual, tal y como lo hemos conocido, con la hegemonía, por tanto, de Estados Unidos. Esto es relevante porque, por tanto, este grupo se está oponiendo a ese nuevo orden mundial que están intentando dibujar Rusia y China como los principales líderes, podríamos decir, de ese bloque oriental. Bien, como decimos, más claves. Hoy va a ser muy importante la reunión entre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y el canciller alemán, Olaf Scholz. Es una reunión que ya se nos ha dicho que va a ser confidencial. Esperamos que trascienda algún mensaje. Todas las miradas, como decimos hoy, están sobre Putin, pero también están sobre Biden y Scholz, aunque bueno, de forma indirecta, directa, van a estar mirando al líder ruso. Los dos líderes hoy se van a reunir en Washington. Olaf Scholz viajaba hacia allí, van a mantener una conversación confidencial, como decimos, sobre la guerra en Ucrania. Se ha insistido en la confidencialidad de este encuentro. Es más, no ha viajado con Scholz ninguna delegación de prensa. Pero esperamos que uno de los temas centrales sea cómo mantener el suministro de armas a Ucrania en un momento en el que la guerra entra ya en su segundo año. Scholz puede verse presionado, entendemos, por Biden en medio de esta lucha para producir suficientes municiones y es muy probable que ambos discutan cómo aumentar esa producción de armamento. Estados Unidos y Alemania ya acordaron en conjunto enviar carros de combate y misiles Patriot a Ucrania, fue a principios de este año, pero Zelensky sigue a la espera de que llegue ese equipo mientras Ucrania está afrontando una escasez significativa de proyectiles de artillería básicos. Bien, estas conversaciones, también hay que recordar, van a tener lugar en un contexto de creciente preocupación entre los países occidentales que temen que China pueda proporcionar armas a Rusia. ¿Cuáles van a ser los puntos centrales, se espera, de la reunión entre Biden y Scholz? Bueno, por un lado tenemos que hablar de la escasez de municiones. ¿Vale? Este es un tema central, lo estamos mencionando y entendemos que van a tener que hablar forzadamente de ello. Scholz ha intentado asegurar suministros en distintos países, pero con poco éxito. Está explorando la adquisición conjunta dentro de la Unión Europea. Sin embargo, la burocracia de Bruselas podría retrasar este proceso. ¿Cuál sería una posible solución? Trasladar parte de la producción a Estados Unidos, donde hay más capacidad. Esto podría pedírselo Scholz a Biden en el día de hoy. Y es que a pesar de las promesas de enviar los tanques Leopard, este esfuerzo por parte de los países europeos afronta problemas. Un mes después de que Berlín diera permiso a los aliados europeos para enviar tanques alemanes a Ucrania, ese supuesto aluvión de carros de combate que muchos países prometieron ha resultado ser más bien una llovizna. No hemos tenido un aluvión, hemos tenido
una llovizna, un conteo muy ligero, a cuentagotas, está recibiendo Ucrania estos carros de combate que se le ha prometido. Y esta precariedad de las Fuerzas Armadas europeas ha quedado expuesta. Algunos países han descubierto que los tanques que tenían en sus arsenales en realidad no funcionan o que les faltan partes. Y de hecho, fíjense hasta dónde llega el problema de la falta de inventario en Europa con las armas que mandan a Ucrania, que Alemania ha tenido que pedir a Suiza que le vendan 96 tanques Leopard 2 fuera de servicio a Rheinmetall, que es la empresa que los fabrica, como parte de un esfuerzo por reemplazar esas existencias agotadas entre los aliados de la OTAN. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro de Economía, Robert Habeck, habían hecho esta solicitud el 2 de febrero, hace ya más de un mes, pero desde Alemania han querido asegurar que estos tanques no serán entregados a Ucrania. Lo que quieren es poder reemplazar esos tanques que han mandado para poder tenerlos ellos, para poder tenerlo el ejército alemán, porque se ha quedado sin nada. Entonces, claro, como decimos, esa precariedad de la defensa europea queda más que expuesta. Si otorgan ayuda a Ucrania, se quedan sin nada. Bien, otro punto destacado a abordar entre Biden y Scholz. Con la economía europea que se está ajustando a estas restricciones sobre la energía rusa y otros productos básicos, Scholz y Biden también van a discutir la idea de crear como una especie de club de materias primas entre Estados Unidos, Europa y también posiblemente otras naciones, como por ejemplo Japón y Australia, que este sería un punto bastante interesante, un punto que tenemos que esperar a ver cuál podría ser su desenlace, el desarrollo, pero como decimos, quizás podría ser una solución en medio de esa independencia que quiere ganar Europa respecto al suministro de Rusia. Bien, más allá de estas cuestiones, como decimos, que estamos repasando en el día de hoy, en clave empresarial hay un nombre hoy protagonista: Foxconn, la taiwanesa, que es la mayor fabricante de iPhones del mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bien, sabemos cómo han crecido las tensiones entre China y Estados Unidos en los últimos meses en materia de tecnología. Basta ver la prohibición en materia de chips semiconductores de Estados Unidos hacia China. Hemos visto también cómo Taiwán, precisamente que hablamos de Foxconn, se ha convertido en un punto de fricción importante entre ambos países por el hecho de que China considera que Taiwán es suya en su política de una sola China. Estados Unidos, que tiene intereses en Taiwán, no le interesa apoyar esa política de una sola China, entonces no considera a Taiwán como parte de China, entonces, apoya esa rebeldía interna que existe en Taiwán de independencia. Y también, pues hemos estado viendo, las últimas crisis, ¿no? Como es el caso de el supuesto globo espía chino, esos objetos voladores no identificados que estuvo eliminando del espacio aéreo estadounidense el Pentágono. Bien, pues en medio de estas tensiones lo que está ocurriendo es que Apple, la estadounidense, que tiene un gran interés en la producción de Foxconn, que es la mayor fábrica de iPhones del mundo, pues Apple quiere que Foxconn diversifique el negocio, que se aleje de China. En concreto, lo que quiere Foxconn es pasar del Made in China al Made in India, porque hay que recordar que solo en la fábrica de Zhengzhou, Foxconn produce alrededor del 80% de todos los iPhones del mundo. En los últimos años, la estadounidense Apple ha tomado mayor conciencia de los riesgos que entraña depender tanto de un único país para la producción del que es su dispositivo estrella. Apple también ha intentado diversificar en materia de la importancia, ¿no?, que tienen los distintos dispositivos. Y el iPhone sigue siendo el dispositivo rey en términos de ventas. Entonces, ya que no está consiguiendo diversificar tanto a través de otros productos, como pueden ser los ordenadores portátiles, los AirPods o las tablets, pues dice, pues voy a intentar al menos diversificar en materia de en qué mercado estoy yo basando mi producción. Bien, como decimos, esa cadena de suministro global del gran móvil insignia de Apple tiene su sede principalmente en China. ¿Qué ocurre? Pues que la producción se ha visto afectada por distintos factores. En el último año, pues por la política cero COVID y por esas tensiones que estamos viendo cada vez más intensas entre ambos países. Es una decisión cada vez más habitual entre las empresas de componentes, chips, otras empresas dedicadas a la industria y de esta forma, pues la taiwanesa Hon Hai Precision, más conocida como Foxconn,
ha decidido invertir 700 millones de dólares en una nueva fábrica en Karnataka, en India. Esta planta va a tener 1.200 metros cuadrados. Va a estar destinada a la producción de los componentes del iPhone y también los auriculares de Apple, los AirPods. Y además, la instalación se va a utilizar para desarrollar el nuevo negocio de piezas para coches eléctricos de la taiwanesa. Foxconn concentra una gran parte de su producción en China. Ya hemos mencionado una de las fábricas que tiene 4 grandes partes tecnológicos, tiene centros en las ciudades de Yantai, la mencionada ya Zhengzhou, donde hubo recientemente, recordemos, a finales de 2022, grandes disturbios por tema también del COVID, Chengdu y Shenzhen. En India, Foxconn tiene 2 localizaciones y se va a añadir esta tercera. Como decimos, un movimiento por parte de Foxconn para diversificar, no depender tanto de China, pero se traslada en un movimiento más por parte de la estadounidense Apple para no depender tanto de China en su negocio. Y mientras tanto, también tenemos que mirar a otras cuestiones. En este caso ya tenemos que mirar además a Europa y también a las últimas claves de política monetaria. Bien, ¿qué está ocurriendo en Europa? Hemos tenido cifras de PMI, de la eurozona y bueno, vamos a ver también en concreto el caso de España, pero bueno, estamos viendo cómo los temores de una recesión en la eurozona por el momento, insistimos, por el momento se están disipando. Así lo indican, como decimos, los PMIs que hoy hemos conocido. Vemos precisamente cuál fue la caída señalada en 2020 en un parón completo de la actividad económica, pero como desde entonces pues hemos ido subiendo y ahora estamos de nuevo en un terreno positivo. Bien, lo indican los PMIs que hemos conocido hoy, que parece que estamos sorteando el gran temor de una recesión, pero también lo ha dicho hoy Luis de Guindos. Pero en el caso de los PMIs, vemos cómo la eurozona se está expandiendo al mayor ritmo desde junio del año pasado. El PMI compuesto que ha elaborado S&P Global se ha situado en 52 puntos, que es el nivel más alto en 8 meses. Recordemos que cuando hablamos de los PMIs siempre tenemos como línea de horizonte los 50 puntos. Por encima de los 50 puntos nos indica una expansión económica, por debajo de los 50 puntos una contracción. Estos 52 puntos, por tanto, nos están indicando una expansión y, como decimos, es el nivel más alto en 8 meses. Y además también es el tercer mes de crecimiento para la zona del euro al completo. Entonces, los últimos indicadores nos están mostrando una perspectiva más favorable para la evolución económica de la eurozona. Y es algo que ya está recogiendo el Banco Central Europeo. Sin ir más lejos, como decimos, hoy ha hablado Luis de Guindos, su vicepresidente, y él ha señalado que el temor de recesión técnica se desvanece, aunque siguen ahí las amenazas. El cuarto trimestre hemos tenido un crecimiento ligeramente positivo en la zona euro y en el cuarto trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año también creemos que vamos a tener un crecimiento positivo. Por lo tanto, el temor que existía de la recesión técnica parece que de alguna forma se desvanece. Se desvanece en los próximos meses, pero siempre las amenazas de una recesión técnica están ahí. Bien, como decimos, la recesión técnica se desvanece, es lo que nos estaba diciendo Luis de Guindos, y mientras dentro de esos PMIs que hemos conocido vemos cómo España lidera el crecimiento en la eurozona en el mes de febrero. Si ponemos la lupa en las mayores economías, cuya divisa es el euro, la actividad privada española es la que ha vivido el mayor repunte en el último mes. El PMI compuesto se sitúa en el 55,7, es el más alto en 9 meses y, por el lado contrario, Alemania ha sido la economía que ha experimentado el repunte más tibio, hasta los 50,7 puntos, pero ha conseguido salir del terreno contractivo por primera vez desde el pasado junio. Bien, en medio de todo esto hay que decir que el economista jefe de Standard & Poor's Global, Chris Williamson, se ha mostrado muy en línea con Luis de Guindos, porque considera que la resonante expansión de la actividad empresarial europea ayuda a disipar los temores de una recesión en la eurozona, al menos por ahora. Pero advierte también de que persisten las dudas sobre la fortaleza subyacente de la demanda, sobre todo porque parte del repunte de febrero parece haber sido impulsado por factores temporales, por ejemplo, ese clima inusualmente cálido y también la mejora de los plazos de entrega de los proveedores, seguramente relacionado esto en parte con la reciente reapertura de China. Pero dentro de todo esto, tenemos que tener en cuenta en qué punto nos encontramos
dentro de los próximos pasos de política monetaria, dentro de las próximas decisiones. Vimos ayer también ese dato de IPC de la eurozona que no nos dejaba nada tranquilos, y Luis de Guindos, de hecho, ha advertido de un cambio de narrativa en la inflación. Hemos visto cómo el Banco Central Europeo ha cambiado el foco de la inflación general a la subyacente, donde las presiones persisten con mayor fuerza. Lo que conocíamos este jueves es que la inflación general ha mejorado, pero le ha hecho una décima. Del 8,6 hemos pasado al 8,5, es decir, esto no nos está dando mucha tranquilidad. La señal de alivio no la estamos catando demasiado. Y en el caso de la subyacente hemos pasado de un 5,3 anterior a un 5,6%. Se esperaba que se mantuviera en ese récord de 5,3. Pues no, seguimos en niveles récord, pero es que todavía más, 5,6%. Dice Guindos que estas presiones van a ser un factor importante para las futuras decisiones de política monetaria. Nosotros creemos, y también la mayoría de los analistas, que la inflación general va a continuar desacelerándose. Esperamos que, por ejemplo, porque hacer proyecciones a muy largo plazo siempre es arriesgado, que en los próximos meses pues vayamos viendo como, por ejemplo, alrededor de mediados de año, la inflación la inflación general se pueda ubicar por debajo del 6%. Sin embargo, la inflación subyacente, como decía anteriormente, va a ser más estable en su comportamiento, y ahí es donde tenemos que fijarnos desde el punto de vista de lo que puede ser la evolución futura, incluso de la propia inflación general. Un factor crucial es la evolución de los salarios. Nosotros estamos proyectando subidas salariales por encima del 5% para el año 23, y esto hace que, como decía anteriormente, tal vez la narrativa de los determinantes de la inflación se esté mutando, ¿no?, de factores de oferta ligados al shock energético hacia otros. Como ha podido oír, ha vuelto a hacer referencia a los salarios. El Banco Central Europeo no pierde el foco en el temor de que se pueda generar una espiral de salarios y precios. Guindos ha recordado que el Banco Central Europeo va a trasladar las nuevas proyecciones macro en la próxima reunión en marzo, en apenas 2 semanas, y que para entonces van a tener más datos de la evolución de la inflación subyacente. Bien, esas persistentes presiones sobre los precios en la zona euro están cimentando las expectativas de otro aumento en 50 puntos básicos en los tipos de interés en apenas 2 semanas. Bueno, esto no es nuevo. Recordemos, en febrero el Banco Central Europeo anunciaba una subida en 50 puntos básicos, pero ya anunciaba que tenía muy claro que también la intención, si el entorno no cambiaba demasiado, era volver a subir en 50 puntos básicos los tipos en marzo. Bueno, Luis de Guindos hoy simplemente lo ha recordado. Las cifras más sólidas de lo esperado que hemos visto en algunos indicadores macro esta semana están llevando a los inversores a aumentar sus apuestas en cuanto a cuál va a ser el tipo terminal del Banco Central Europeo, cuánto más podría prorrogar ese ciclo de subidas de tipos de interés. En estos momentos tenemos la tasa de depósito al 2,5% y el mercado dice que podría alcanzar un máximo del 4%, y que ese máximo del 4% llegaría en febrero de 2024. Guindos ha dicho otra cosa de la inflación que nos ha llamado mucho la atención. Dice que una inflación en forma de M perjudicaría la credibilidad del Banco Central Europeo. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿no está ya suficientemente perjudicada la credibilidad del Banco Central Europeo? Bueno, escuchen. De algún modo, que no se da una evolución de la inflación en forma de M, es decir, que tenemos una caída que se va a producir y posteriormente haya un rebote. Eso sería, como decía anteriormente, muy negativo desde el punto de vista de la credibilidad. Y ya nuestra política monetaria está produciendo efectos. Cuando uno ve cómo se está transmitiendo al sector financiero, es evidente que se está produciendo, se está dando un endurecimiento de las condiciones de financiación, de los estándares de crédito. Se puede ver perfectamente. Nosotros hacemos un survey, una especie de informe, preguntando a las entidades financieras, a las entidades bancarias, por trimestres, y en el cuarto trimestre se ve que ha habido un endurecimiento claro ya de lo que es las condiciones de financiación al sector privado, que es la forma en la cual funciona la política monetaria. La inflación, en pocas palabras, se está enquistando. Este jueves conocíamos esos datos, como decimos, 8,5% la general, 5,6% la subyacente, y Guindos ha señalado que Europa está pasando de una situación de shock energético a otro, con otros determinantes, como los salarios o la política fiscal. Ha hecho especial hincapié en el doble sentido de la relación entre la política monetaria y la fiscal, porque aunque en el corto plazo la inflación tiene efectos positivos en las cuentas públicas, la realidad es que en el medio plazo
su impacto depende de factores como la naturaleza del shock inflacionario, de la respuesta de la política fiscal, de aspectos institucionales del presupuesto y también de la respuesta de la propia política monetaria. Bien, Guindos ha querido dejar claro que la política fiscal también afecta a la evolución de la inflación. Bueno, otro toque de atención a los gobiernos. ¿Y cómo afecta? Pues a través del alcance de las medidas de estímulo y también de cómo se compongan. La recomendación del Banco Central Europeo ya nos la sabemos, ¿no? Que esas medidas que trasladen los gobiernos sean temporales, selectivas y dirigidas a los más vulnerables y que se eviten medidas indiscriminadas. ¿Qué ocurre? Pues que Luis de Guindos ha dicho que solo un 20% de las medidas desplegadas han cumplido con esos requisitos. Nuestra recomendación es que las medidas sean temporales, sean selectivas, estén dirigidos a los grupos más vulnerables desde el punto de vista de la sociedad, que lógicamente han sufrido de una forma muy intensa. La inflación tiene efectos distribucionales, siempre lo estamos comentando. Los grupos de renta baja tienen una propensión a consumir superior a los grupos de renta más elevada. Y además están consumiendo aquellos productos que son los que más se han encarecido durante los últimos meses. Y por lo tanto la política fiscal se debe ayudar el mantenimiento de renta de estos grupos vulnerables y al mismo tiempo evitar lo que son medidas indiscriminadas, lo cual no es el caso. Nuestros cálculos es que únicamente el 20% de las medidas fiscales que han ido tomando los gobiernos, y esto estamos alineados con la Comisión Europea, han sido medidas perfectamente definidas y dirigidas a los grupos vulnerables y con la naturaleza que decía anteriormente de mantenimiento de rentas. En resumen, medidas fiscales selectivas dirigidas a grupos de renta baja y favorecer, como decía anteriormente, la necesaria transición energética. Bueno, en pocas palabras, el Banco Central Europeo una vez más está pidiendo ayuda a los gobiernos para apagar ese fuego de la inflación, pero no solo Guindos, Por ejemplo, Bojan Václav, el gobernador del Banco de Eslovenia, miembro también del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ha pedido esa ayuda a los gobiernos, ha pedido que pongan en marcha políticas fiscales que ayuden a rebajar la inflación, es decir, que no sean expansivas en términos netos. Dice que se puede ayudar a los más desfavorecidos sin que la política fiscal en su conjunto estimule la demanda agregada y además también ha asegurado que después de la subida de 50 puntos básicos que se va a producir seguramente en marzo, van a venir nuevas alzas de los tipos de interés en los próximos meses. Es decir, que esto, por el momento, por lo que nos están diciendo, va para largo. Y ha dicho que cuanto menos colaboren los gobiernos a la hora de impulsar mediante sus políticas fiscales la política monetaria, más duro va a tener que ser el Banco Central Europeo a través de sus acciones, más duro, más agresivo y, por tanto, más podría flaquear la economía.